al abogado Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia. En este foro hemos tratado de brindarles los argumentos desde todas las aristas, tanto de la oposición como desde el oficialismo. Durante 2 días consecutivos no hemos logrado una entrevista con el abogado Edgar Neira. Sin embargo, Juan Pablo Ortiz está para brindarnos la postura del gobierno nacional sobre estos días en donde se han desarrollado varias comparecencias. Estimado Juan Pablo, gracias y buenas tardes. Bienvenido a DigiNews. Estimado César, gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. Bien. Durante este tiempo en el cual hemos escuchado varios argumentos, nada queda claro. Hay incertidumbre al respecto del destino que puede tener este informe que tendrá que ser presentado por la Comisión de Fiscalización. De parte de la defensa del presidente, ¿cuáles son los argumentos que ustedes han presentado para deslindarse de la acusación de un presunto peculado en la empresa pública Flopec? A ver, primero, no comparto lo que acaban de mencionar. En realidad no es que no queda nada claro, por el contrario, queda todo claro y queda claro la verdad del presidente, la verdad que reposa en el expediente y en los documentos. ¿Qué ha quedado demostrado, mi estimado César? Uno, que se firmó un contrato en el 2018 y 2020, o mejor dicho, y una adenda en el 2020. Esto es dentro de un gobierno anterior. Los responsables son las personas que firmaron en esa época. ¿Y no fue ratificado en ese gobierno, Juan Pablo? ¿Perdón? ¿No fue ratificado ese contrato en este gobierno? En lo absoluto. Es más, hay una comunicación y un certificado de la misma empresa Flopec que no ha firmado absolutamente nada en el año 2022, como malamente pretenden hacer caer en cuenta. Pero retomemos. Cuando entró el presidente Lasso, el directorio de Flopec lo que hizo fue disponer que se realice inmediatamente un análisis por Contraloría y que posteriormente se presente la denuncia correspondiente en Fiscalía. Luego, haciendo seguimiento a esto, la Contraloría emitió un informe con 13 recomendaciones en las cuales en ningún momento se dispuso ni siquiera la responsabilidad penal de nadie, porque no encontró un delito, y tampoco la terminación del contrato. Lo que sí hizo fue sugerir recomendaciones para ajustar ese contrato que hoy por hoy, gracias a las gestiones que se ha hecho por funcionarios de este gobierno, ahora ya estamos y ha tenido utilidades este contrato específico. Eso se ha demostrado y es más, ha sido ratificado nuestra postura con un informe de la Comisión Económico presidido por la misma asambleísta Pazmiño. En ese informe lo que dice y sostiene es que si es que se da por terminado el contrato, se generará un perjuicio de $100 millones y también que se dejará de tener utilidad dentro del contrato. Y no solo fue aprobado por la asambleísta Pazmiño, sino también por gente o asambleístas social cristianos y de UNES. Y hay otro elemento que no puede ser considerado como menos, que es aquel que hay una carta en la cual la misma asambleísta Pazmiño solicita al señor Luque que el vicealmirante Estupiñán, supuesto testigo principal o más importante en este caso, indica que el contrato Flopec es beneficioso para el país y que inclusive tiene cuestionamientos sobre las actitudes del señor o del vicealmirante Estupiñán al haber pretendido dar por terminado el contrato, que era la preocupación principal de la asambleísta Pazmiño, y luego cómo da marcha atrás para sobre Juan esa Pablo, medida. algo que me parece central es, como parte de las comparecencias estuvo presente el exsecretario anticorrupción, Luis Verde Soto. Él señaló que él entregó unas fichas al respecto de cómo él había determinado que se estaba moviendo un presunto caso de corrupción en Flopec.
¿Cómo desvirtuar esa advertencia que había hecho el propio secretario anticorrupción y no señalar que había una responsabilidad política del presidente en ese caso específico? A ver, hay que aclarar, y eso lo hicimos notar nosotros en la comisión. El señor Verde Soto efectivamente hizo una exposición y manifestó que había presentado un informe al presidente. Nadie ha desvirtuado eso. Lo que sí es que en ese expediente, o mejor dicho, en ese informe, lo que sí hizo fue presentar hipótesis. Hipótesis, ningún hecho concreto. Y tan es así que cuando nosotros, como defensa del presidente, le formulamos la pregunta de si se refería ahí o había analizado algún contrato, y específicamente había analizado el contrato entre Amazonas Tankers y Flopec, el exsecretario Verde Soto sostuvo y ratificó que no había revisado ese contrato. Entonces, queda desvirtuado también esa afirmación que pretenden hacer los asambleístas proponentes de este infundado juicio. Para mañana se tenía prevista la comparecencia del presidente de la República en la Comisión de Fiscalización. Ratifica que no va a asistir. En representación seguramente irán ustedes. ¿Qué es lo que van a decir en ese foro? A ver, primero, no es obligatorio que comparezca a la comisión el presidente de la República. Lo que sí lo hará es, si es que pasamos al siguiente escenario, comparecerá el presidente ante el Pleno, no ante la comisión. Y nosotros compareceremos en representación del presidente. Y nosotros expondremos lo que es la verdad procesal, la verdad del presidente, la verdad que existe en este caso, que es la inexistencia del supuesto delito de peculado, porque no solo por los hechos, porque se ha demostrado que ha habido utilidad en Flopec, no hubo en ningún momento perjuicio. 2, se presentó la denuncia correspondiente, y no solo una, sino 2 documentos que denunciaban sobre los hechos relacionados con Flopec para que Fiscalía lo revise. Contraloría ya lo hizo. Y se han tomado y se han hecho bien las cuestiones. Jurídicamente, además, no cabe en el delito de peculado la comisión por omisión. Únicamente cabe la participación directa de la persona que está a cargo de los bienes públicos, bienes sean dineros o bien sea bienes muebles o inmuebles. Entonces, el único que puede ser responsable es el funcionario a cargo y no lo pueden hacer extensible al Juan Pablo, de tu evaluación de lo que has visto a nivel político, porque esta pregunta tiene que ver con lo que en realidad está pasando en la Asamblea, una situación meramente política. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto avance a la etapa final, a la culminación que sería el juicio político en el Pleno de la Asamblea? ¿Hay mayoría en la Comisión de Fiscalización para que puedan aprobar ese informe recomendando el enjuiciamiento del presidente? A ver, si bien es cierto que esto es una cuestión política, los asambleístas, y eso ha quedado demostrado también dentro de este proceso, no pueden apartarse de todo lo que son los principios y los derechos constitucionales que tienen. Y sobre todo tienen que motivar constitucionalmente su razonamiento dentro de la comisión. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Apegado a los hechos que se han presentado, y van a determinar si es que la conducta del presidente se adecuó al tipo penal de peculado con sus elementos penales. Eso es uno. Entonces ellos tendrán que votar por esa verdad. 2, en base a eso ya la comisión tendrá que determinar. Desconozco si es que hay o no los votos. Eso ya es una cuestión que se sabrá al momento en que la comisión presente el informe, y una vez que tengamos ese informe podré pronunciarme sobre tu pregunta, César. Bien, a la par se están moviendo políticamente para poder tratar de que no se alcancen esos 92 votos ante ese escenario culminante que sería ya la comparecencia del presidente ante el Pleno. Esa es una pregunta recursiva que han estado haciendo. Insisto y quiero ser enfático. El gobierno no vende votos o no compra votos. Eso quiero dejar en claro. Lo que sí estamos haciendo, y no digo actualmente, es trabajar conjuntamente entre la función ejecutiva y legislativa por el bien de la sociedad.
que este juicio político nos trata de distraer de lo que realmente tendríamos que estar enfocados la función legislativa y ejecutiva, sí, pero aún así lo estamos haciendo. Es más, la semana pasada, si mal no recuerdo, o hace 2 semanas, estuve presente en la Comisión de Reformas Constitucionales para lograr que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional. Y no solo eso, también tenemos otros proyectos en los cuales tenemos que trabajar conjuntamente, como es el tema de la ley de desnutrición crónica infantil. Juan Pablo, En eso tenemos que seguir trabajando juntos. para cerrar, quisiera consultarte porque estamos trabajando necesariamente bajo escenarios hipotéticos. En el caso de que este juicio avance hasta el Pleno, ¿ustedes tienen redactada la muerte cruzada? ¿En qué se basarían? Esto te digo a propósito de varias declaraciones que han dado asambleístas, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, señalando o advirtiendo que desacatarían, en el caso de que el presidente no sustente esta muerte cruzada en las causales que establece la Constitución. A ver, primero, se nota que tanto los social cristianos como el movimiento UNES están preocupados por la cuestión de votos. Saben que este proceso que han planteado es una falacia total, no hay elementos, hay una sola verdad y es la del presidente que le hemos expuesto. Y por eso es que están diciendo este tipo de cosas. Ahora, así como el juicio político es una facultad que tiene la Asamblea Nacional, la muerte cruzada es una facultad que tiene el presidente. Él sabrá cuándo y cómo presentarla si es que decide así hacerlo. Y obviamente, como no se puede esperar de menos, el presidente de la República siempre ha fundamentado sus actos, pero insisto, es una facultad que tiene el presidente y él sabrá el momento en que puede o no. Claro, pero una facultad basada en causales que están establecidas en la Constitución. Por eso te consultaba cuál de ellas podría ser la que recurra. ¿Sería el no haber permitido el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Pudiese ser una inestabilidad política? ¿Cuál sería el escenario en el cual se basaría el presidente? Hay varias. Mi estimado César, hay varias y jurídicamente te lo puedo decir. De ser el caso, cualquiera de ellas que conste o no, si es que nos toca redactar la muerte cruzada, estará debidamente sustentada. No va a ser un tiro al aire, sino estará debidamente sustentada. Bien, estaremos atentos el día de mañana a cuáles son los argumentos que se presenten en una comparecencia en la cual el presidente ya ha anunciado no se va a presentar en el marco de la Comisión de Fiscalización, lo hará, como lo ha dicho Juan Pablo, si es que este proceso llega a su instancia final. Buenas tardes y muy gentil. No, gracias a ti, César, y gracias a los radioescuchas.